Claro. Bien, en esta tarde eh, he querido compartir nuevamente la palabra de Dios con ustedes eh, y en esta oportunidad queremos hacer un estudio o un tema que va a estar relacionado con la idolatría. Eh, Va a contar de dos partes este tema. Hoy día vamos a pasar una parte y el miércoles vamos a pasar la segunda parte, ¿no es cierto? Dejamos atrás 4 estudios tremendamente importantes que están relacionados con las emociones y con la mente. Vimos 2 estudios que estaban relacionados con las emociones, con el hecho de la depresión, el desaliento, el desánimo. Y dijimos que eran, entre comillas, emociones totalmente normales, sino que lo único que afectaba es que el creyente no debía seguir manteniéndolas. Ahora, no era pecado el tenerlas o el pasar por esos estados emocionales, sino que el pecado radicaba en continuar con estos estados emocionales. ¿Por qué? Porque el creyente tenía una nueva vida y tenía un arma, tenía una ayuda sobrenatural por sobre los demás que lo hacía diferente. También vimos la semana pasada, miércoles y viernes, un tema relacionado con las emociones y con la mente. Cómo la mente, cómo nuestros pensamientos y lo que está en nuestro ser va a influir en cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos. Nuestra mente va a influir en lo que va a salir hacia afuera, en nuestras acciones, en nuestras emociones y nuestra manera de ser. También dijimos que nuestra mente, nuestros pensamientos van a influir en el estado o la calidad de vida del creyente. A mayor pensamientos negativos, a mayor pensamientos incorrectos, el cuerpo va a secretar una hormona que era la cortisol y que iba a afectar y a deteriorar paulatinamente y más rápidamente la vida del ser humano. Las células se iban a oxidar mucho más luego, se iban a deteriorar más luego. No así el tener pensamientos apropiados, y yo no hablo de la filosofía de vida del piensa positivo, sino que estoy hablando simplemente del piensa lo que la Biblia dice que tiene que pensar, no del piensa positivo. Piensa lo que la Biblia dice que tiene que pensar. Si tú piensas lo que la Biblia dice que tiene que pensar, y lo decía Filipenses 4, 8, 9, ¿cierto? En esto pensad, en lo que es justo, honesto, verdadero, lo que es de buen nombre, no sea virtud alguna, sea digno de alabanza, en eso pensad. Si tú piensas en eso, tu organismo secretará la hormona de la felicidad, ¿no es cierto? No recuerdo en este momento el nombre, pero tu vida iba a ser más larga y vas a tener menor cantidad de enfermedades producto de las emociones. ¿Ah? La serotonina, ¿no es cierto? Hoy traigo un tema que está relacionado con la idolatría. Cuando hablamos de la idolatría, ¿qué es lo primero que se viene a nuestra mente? Una estatua de yeso, y lo asociamos a veces al pueblo católico con las vírgenes, los santos. Nosotros asociamos la idolatría hacia ese lado. Si bien es cierto, es una realidad, y si bien es cierto, están en
en lo correcto, pero es parte de la realidad, no es toda la verdad. Ahora, ¿cuál es el concepto de idolatría? O el concepto de ídolo. Desde el punto de vista religioso o espiritual, ídolo es una figura o escultura que puede ser hecha de diversos materiales, a la cual se le rinde adoración, constituyendo este hecho la idolatría. Entonces, ¿qué es un ídolo? Es una figura hecha de diversos materiales: madera, metal, plástico, yeso, tierra, cualquier metal, cualquier elemento con el que yo pueda fabricar una estatua, ¿no es cierto? Entonces, todo aquel elemento que ha sido fabricado con diversos materiales y que yo le rindo adoración, ahí está la diferencia, y que yo le rindo adoración, se constituye un hecho de idolatría. Sinónimo de la palabra es fetiche o fetichismo, ¿no? Fetiche o fetichismo. Ahora, el ser humano, por esencia, es muy dado a la idolatría. Porque al igual que el apóstol Tomás, considera que el ver para creer, cuando esto no es realidad, aplica el verso popular, ver para creer. Cuando tú ves, ya no crees, porque el creer es sin ver. Hay una contradicción en ese dicho popular. Pero la gente lo usa, y los que son dados a la idolatría, podríamos decir que usan ese principio, ver para creer. Es decir, yo tengo que tener algo al frente, una estatua de cualquier material, para creer, y creer que es un ente poderoso. Ahora, allí entonces la diferencia sustancial que exhibe el cristianismo. Porque el cristianismo adora a un Dios vivo e invisible. Porque Dios es espíritu. Por lo tanto, yo no lo puedo representar con ninguna figura, ni tampoco lo puedo representar con ningún tipo de material. Porque al Dios al que el cristianismo sirve es un Dios vivo, contradictorio a lo que es las estatuas, los fetichismos, los ídolos, que no tienen vida. En segundo lugar, el Dios invisible, vivo, a quien yo sirvo, es espíritu. Y un espíritu no puede ser representado por algo de alguna figura mortal, porque un espíritu no tiene forma. No tiene forma. En cambio, las estatuas, sí tienen forma. Los ídolos sí tienen forma. El Dios bíblico es espíritu. Juan 4:24. Y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren, ¿no es cierto? Eso dice Juan 4:24. Ahora, y además dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu. No es un ente hecho con mis manos, con las manos de un artesano, de un alfarero, que yo pueda tocar, que yo pueda palpar, y que yo pueda decir, comenzó en tal fecha fue construido por tal persona, en tal lugar y de tal material. No es así. El Dios vivo, que nos dice Juan 4:24, que Dios es espíritu, por lo tanto,
El Dios vivo, inmortal, inaccesible, al cual servimos, no tiene fecha de inicio, ni tiene fecha de caducidad. No fue hecho en tal parte, ni fue creado, elaborado por tal persona, ni de tal material. Ahora, esto entonces esto va a significar que el Dios a quien servimos es tan excelso, tan grande, tan magnánime, tan tremendo, tan excelso, que es imposible que pueda ser representado. El Dios bíblico es tan magnánime, magnífico, excelso, tan grande, que no puede ser representado por ninguna figura humana, ni tampoco ninguna figura humana lo puede contener, porque el Dios vivo, el Dios espíritu que dice Juan, es un Dios todopoderoso, ultrapoderoso, que trasciende el espacio, que trasciende lo material, que trasciende el tiempo. El Dios a quien servimos es atemporal, siempre ha existido y siempre existirá. No lo puede retener cuatro paredes, menos lo podrá retener una estatua, una figura. No existe posibilidad de retener al Dios vivo y poderoso que servimos en algo tan pequeño, en algo así. No se puede. Ahora, entonces, ¿qué nos dice Isaías 40, 18? Mire, ¿qué nos va a decir Isaías 40, 18? Dice, así que, pues, ¿haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿Qué imagen puede ponerle a Dios? No existe. ¿A qué lo puedo hacer semejante? No existe semejanza. Yo no puedo decir, Dios se parece a. Dios es como. No existe. El Dios bíblico no tiene comparación. Es incomparable. Excelso. Excelso. No se le puede comparar. No hay imagen que pueda representar al Dios bíblico. Ahora, la idolatría entonces es severamente rechazada por Dios. La idolatría es severamente rechazada por Dios. Ahora, la idolatría es severamente rechazada por Dios. ¿Dónde vamos a ver esto? En Deuteronomio 32, 21, que dice, me provocaron a celos, con lo que no es Dios como yo, y me enojaron con sus ídolos inútiles. Pues yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son pueblo. Voy a irritarlos con una nación insensata. Me provocaron a celos y me enojaron con sus ídolos inútiles. Entonces, la idolatría provoca la ira de Dios. La idolatría provoca la ira de Dios. Ahora, por extensión espiritual del concepto, podemos decir que ídolo también es toda persona, situación, institución,
a la que se le presta atención preferente, dejando el lugar secundario a Cristo. Entonces la idolatría va más allá de un simple ídolo hecho por manos de hombres, con yeso, con algún material, con algún elemento de construcción metálico o no metálico. Por extensión, entonces, la idolatría es toda persona, situación e institución que toma el primer lugar que le corresponde a Dios en la vida de la persona o en la vida del creyente. Es decir, tú es probable que tengas ídolos en tu corazón. Es probable que seas idólatras en tu vida. Y tú no lo sabes y tú dices, no, porque yo no tengo un ídolo de metal, yo no tengo un ídolo de yeso, yo no tengo de madera, yo no tengo de aluminio, No, no, dices tú. Pero la idolatría está más allá de un simple elemento metálico o de madera, sino que la idolatría está relacionada con el concepto de quitarle el lugar preferente a Dios. Todo lo que ocupa el lugar preferente a Cristo en mi vida es un ídolo. Puede ser tu trabajo, pueden ser tus estudios, puede ser tu señora, puede ser tu esposo, puede ser tu familia, puede ser algún programa de televisión, puede ser algún deporte, puede ser cualquier cosa que esté por sobre Cristo como primera prioridad en tu vida, entonces se ha transformado en un ídolo en tu vida. Y eres un idólatra. No necesariamente que tengas un altar allí, que tengas una virgencita, un santito, no. Si el primer lugar no lo tiene Dios, Cristo, en tu vida, entonces has desplazado a Dios, has desplazado al Señor Jesús a un segundo plano y lo que ocupó el primer plano es el ídolo que tú te has puesto en tu vida. Ahora, ¿qué nos dice Lucas 14, 26? Nos dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es decir, no está diciendo aquí que no tengas que quererlo, no tengas que atenderlo. Está diciendo, sí, tu familia, tu papá, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tu esposa, etcétera, etcétera, y aún tu propia vida no está por sobre el amor a Dios, entonces no puede ser discípulo del Señor. ¿Qué nos dice el versículo 33? De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Y no estás hablando de que los bienes sean malos. Es bueno tener bienes, es necesario tener bienes, pero el problema está cuando el bien pasa a ocupar el primer lugar por sobre Dios en la vida del creyente. Entonces, por extensión, todo lo que ocupa el lugar de Cristo en tu vida es un ídolo. Es un ídolo. Y se debe sacar de tu vida. Se debe sacar de tu vida. Cualquier tipo de idolatría. Los creyentes, por lo general, no tienen ídolos hechos a través de algún elemento físico, madera, no tienen vírgenes, no tienen santitos, no, los creyentes no tienen eso, pero los creyentes sí tienen ídolos, su trabajo, sus posesiones, su programa de televisión, su familia, sus hijos, su dinero, su negocio, su empresa, que ha ocupado el primer lugar por sobre Dios. Esos son los ídolos del creyente. Ahora, si nos damos cuenta,
si nos damos cuenta, vamos a darnos cuenta de que muchas veces el creyente sí tiene ídolos en su vida. Y es hora de reconocerlo, es hora de examinar la vida y ver cuáles son los ídolos que yo tengo para que Dios me muestre, para que puedan ser sacados de mi vida. Ahora, quiero invitarles a abrir la Biblia allí en el libro de Levíticos 26:1. Levíticos 26:1 nos dice: no os hagan ídolos, ni levanten imágenes, ni piedras sagradas. No coloquen en su territorio piedras esculpidas, ni se inclinen ante ellas. Yo soy el Señor su Dios. Este mensaje se lo está dando al pueblo de Israel. Este mensaje no se lo está dando a los idólatras, no se los está dando a las naciones paganas. No, este mensaje es hacia el pueblo de Israel. Este mensaje es al pueblo de Dios, Israel en ese entonces. ¿Qué le dice? No se hagan ídolos, ni se planten imágenes, ni piedras sagradas. No coloquen en su territorio piedras esculpidas, ni se inclinen ante ellas. Yo soy el Señor su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Ahora, veamos lo que nos dice Primera de Reyes. Primera de Reyes. ¿Qué nos va a decir? Dice, y algo que a veces nos cuesta entender, nos cuesta asimilarlo. ¿Qué es? Este texto que voy a leer dice: por el contrario, Salomón, el gran rey Salomón, el segundo rey en poder después de David, el rey sabio, mire lo que hizo. Siguió a Astarte. Sí, el rey Salomón siguió a Astarte, diosa de los fenicios, diosa de los sidomios. ¿Y siguió a quién más? A Moloc, el detestable dios de los amonitas. Sí, escuche bien, el mismo. El gran rey Salomón siguió a Astarte, siguió a Moloc. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor, dice la Biblia, y no permaneció fiel como su padre David. Qué interesante el contraste entre David y Salomón. David, a pesar de sus muchos errores, a pesar de haber caído en adulterio, a pesar de haber sido autor intelectual del homicidio de Urías, sin embargo, nunca cometió tal estupidez como la de su hijo Salomón, el gran sabio. Nunca su corazón se desvió de Dios hacia ídolos paganos. Dice, fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén,
Salomón dedicó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. El gran rey Salomón. Veamos lo que nos dice la Biblia. Nos sigue diciendo la Biblia en Segunda de Reyes o Primera de Reyes. Primera de Reyes, 14 del 21 al 31. Dice Roboam, rey de Judá. Roboam, hijo de Salomón. David, Salomón, Roboam. Tenía 41 años cuando ascendió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad donde, de entre todas las tribus de Israel, el Señor había decidido habitar. La madre de Roboam era una amonita llamada Noamá. Los habitantes de Judá hicieron lo que ofende al Señor y con sus pecados provocaron los celos del Señor más que sus antepasados. Además, en todas las colinas y bajo todo árbol frondoso se construyeron santuarios paganos, piedras sagradas e imágenes de la diosa Acera. Incluso había en el país hombres que practicaban la prostitución sagrada. También lo vamos a ver en Corinto. En el Antiguo Testamento también habían hombres que practicaban la prostitución sagrada. El pueblo participaba en todas las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado de los israelitas. Continúo leyendo. Mire lo que nos va a seguir diciendo. Dice, Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén en el 5º año del reinado de Roboam y saqueó los tesoros del templo, del Señor y del palacio real. Se los llevó todo, aun los escudos de oro que Salomón había hecho. Para reemplazarlos, el rey Roboam mandó hacer escudos de bronce y los puso en la ciudad de los jefes de la guardia que custodiaban la entrada del palacio real. Siempre que el rey iba al templo del Señor, los guardias portaban los escudos, pero luego los devolvían a la sala de los centinelas. Los demás acontecimientos del reinado de Roboam y todo lo que hizo están escritos en los libros de las crónicas y de los reyes de Judá. Durante su reinado hubo guerra constante entre él y Jeroboam. Cuando murió Roboam, hijo de la amonita llamada Noamá, fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Abisaí le sucedió en el trono. Mire, podríamos decir, de tal palo, tal astilla. ¿Qué pasó? Salomón construyó altares. Su hijo no tuvo la capacidad para decir, esto es incorrecto, no lo vamos a hacer más. No tuvo la capacidad para parar esta situación, sino que simplemente la continuó. Es más, dice, al continuar esta situación, ¿qué ocurrió? Tuvo guerra. Y no solo tuvo guerra, sino que además el rey de Egipto entró y saqueó los tesoros del templo del Señor. No solo saqueó los tesoros del templo del Señor, sino que además los tesoros del palacio real. Se llevó los escudos de Salomón. Y para tapar esta situación, el rey manda hacer unos escudos de bronce, parecidos a oro. Tiene guerra, dice. Las consecuencias de la idolatría trajeron guerra tras guerra, invasión y saqueo
pueblo de Israel. Ahora, ¿saben? Veamos lo que nos dice el Salmo 115, del 1 al 8. Salmo 115. Del 1 al 8. Dice, la gloria, Señor, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. ¿Por qué tienen que decirnos las naciones, dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Pero sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar, ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar. Pies, pero no pueden andar. Dice, ni uno solo sonido emite su garganta. Semejante a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Pero enfatizo, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que se le plazca. En cambio, sus ídolos son de oro, son de plata, fabricación casera, hecha con manos humanas, con maquinaria, hecha de materiales corrosibles, tangibles, de materiales corruptibles, de materiales palpables, que se puede ver, que tienen fecha de inicio y podrían tener una caducidad. El Dios nuestro sobrepasa los tiempos. El Dios nuestro es atemporal. El Dios nuestro no está sujeto al tiempo ni al espacio. El Dios nuestro no lo puede sujetar 4 paredes. El Dios a quien adoramos no puede ser sujetado ni puede ser representado por una escultura humana. Está por sobre y trasciende todo lo material. El Dios nuestro es espíritu. ¿Sabe? Continuamos viendo lo que nos dice la Biblia. Veamos lo que nos dice el libro de Isaías. El libro de Isaías. ...44 del 9 al 20... dice... los que fabrican ídolos no valen nada... inútiles son sus obras más preciadas... para su propia vergüenza... sus propios testigos no ven ni conocen. ¿Quién modela un dios o funde un ídolo que no le sirve para nada? Todos sus devotos quedarán avergonzados. Simples mortales son sus artesanos. Que todos se reúnan y comparezcan. Aterrados y avergonzados quedarán todos ellos. El herrero toma una herramienta y con ella trabaja sobre las brasas. Con martillo moldea un ídolo. Con la fuerza de su brazo lo forja. Siente hambre y pierde la fuerza. No bebe agua y desfallece. El carpintero mide con un cordel. Hace un boceto con un estilete. Lo trabaja con el escoplo y lo traza con el compás, le da forma humana, le imprime la belleza de un ser humano para que habite en su santuario. Derriba los cedros y escoge un ciprés o un roble y lo deja crecer entre los árboles del bosque, o planta un pino que la lluvia hace crecer. Al hombre le sirve de combustible y toma una parte para calentarse. Enciende un fuego y hornea pan, pero también labra un ídolo y lo adora. Hace un ídolo y se postra ante él. La mitad de la madera la quema en fuego. Sobre esa mitad prepara su comida. Hace la carne y la sacia. También se calienta y dice, yo voy entrando en calor. Con la misma madera que construyó en ídolo, es la misma madera que utiliza para calentarse y quemarse y deshacerse. ¿Sabe?
Continuamos viendo lo que nos dice el libro de Isaías 46, del 5 al 8. Isaías 46, del 5 al 8. ¿Qué nos va a decir la palabra de Dios? ¿Con quién vas a compararme? ¿O a quién me vas a igualar? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién me vas a igualar? ¿A quién vas a asemejárseme para que seamos parecidos? Algunos derrochan oro de sus bolsas y pesan plata en la balanza. Contratan a un joyero para que les haga un dios. Y ante ese dios se inclinan para adorarlo. Lo levantan en hombros y lo cargan. Lo ponen en su lugar y allí se queda. No se puede mover de su sitio. Por más que clamen a él, no habrá de responderles, ni podrá salvarlos de sus aflicciones. Recuerden esto, rebeldes. Piénsenlo bien. Fíjenlo en su mente. Veamos lo que la Biblia nos sigue, lo que la Biblia nos sigue diciendo en el libro de Jeremías. Veamos lo que la Biblia nos sigue diciendo en el libro de Jeremías. Las costumbres de los pueblos no tienen valor alguno. Cortan un tronco en el bosque y un artífice lo labra con un cincel. Lo adornan con oro y plata y lo afirman con clavos y martillo para que no se tambalee. Sus ídolos no pueden hablar, parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones. Tienen que ser transportados porque no pueden caminar. No le tengan miedo, que ningún mal pueden hacerles, pero tampoco ningún bien. No hay quien como tú, Señor. Grande eres tú, y grande y poderoso es tu nombre. Amén. Amén, ¿no es cierto? Y vamos al último versículo del Antiguo Testamento. Habacuc. Vamos a ver qué nos va a decir Habacuc. ¿De qué me sirve una imagen? Pregunta. ¿Si quien la esculpe es un artesano? ¿De qué me sirve un ídolo fundido? Si tan solo enseña mentiras. El artesano que hace ídolos no pueden hablar, solo está confiando en su propio artificio. Ay del que dice al madero, despierta, y a la piedra muda, levántate. Aunque están recubiertos de oro y plata, nada pueden enseñarle, pues carecen de aliento de vida. En cambio, el Señor está en su santo templo. Guarde toda la tierra silencio en su presencia. Dios nos ayude a vivir vidas abundantes. Dios nos ayude a analizar nuestra vida. ¿Qué ídolos hay en nuestro ser? ¿Quién está ocupando el primer lugar? ¿Quién está ocupando el primer lugar? Dios. Los creyentes no tienen ídolos hechos de madera, de metal, de yeso. No, los creyentes no tienen este tipo de ídolos. Pero sí podemos tener otro tipo de ídolos. Nuestra familia, el dinero, el trabajo, las posesiones, programa de televisión,
cualquier cosa que le haya quitado la prioridad a Cristo es un ídolo. Cualquier cosa que le haya quitado la prioridad a Cristo es un ídolo. Vamos a orar. El miércoles continuaremos con este tema. El miércoles continuaremos con el tema de la idolatría, pero viéndolo desde el punto de vista del Nuevo Testamento. Señor, tú conoces nuestra vida y en esta hora, en el nombre de Jesús, queremos que tu palabra pueda haber llegado a nuestra vida y pueda examinarnos para que podamos ver si en nosotros hay alguna situación que te está quitando el primer lugar a ti. Que cada uno de nosotros pueda reconocer si hay algo en la vida que está quitándote la prioridad a ti. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque aún nos das una nueva oportunidad. Día tras día. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Cada mañana al despertar es reconocer que has sido misericordioso y nos has dado una nueva oportunidad para ser mejores para ti. Gracias. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gracias, que el Señor nos bendiga, nos cuide. Un saludo afectuoso. Si este mensaje te ha servido, ha sido de bendición, dale like, como dicen por allí, o compártelo con otro, para que también otros puedan ser edificados, para que también otros puedan ser corregidos, alentados. Que Dios te bendiga. Quédate en casa, no salgas, aunque cuesta quedarse en casa, pero no lo hagas, quédate para que la pandemia, este virus, se pueda acabar pronto, ¿no es cierto? Que el Señor te bendiga. Mañana es un nuevo día para disfrutar de las bendiciones de Dios. Que el Señor te bendiga ricamente.